Bienvenidos a la última sesión del seminario de becarios de 2022, perdón. Nuestro expositor el día de hoy es Andrés Ahumada, que nos va a hablar de aproximaciones y variantes de corrientes. Muchas gracias. Hola, gracias por venir a todos y pues gracias por darme otra vez la oportunidad de hablar aquí. Esta será como la tercera parte de los seminarios que he dado a lo largo de mi vida aquí. Entonces, que es esencialmente la tercera parte de lo que he hecho en el doctorado, ¿no? Entonces, como decía Iker, voy a hablar sobre aproximación equivariante de corrientes. ¿Vale? Entonces, pues lo que vamos a hacer, o lo que voy a hacer a lo largo de la charla, es primero hablarles de cada una de las palabras que aparecen ahí para que entendamos a qué es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, la primera parte es corrientes, ¿no? Entonces, para hablar de corrientes, voy a hablar primero del espacio de m-formas, ¿vale? Entonces, al espacio de m-formas le voy a llamar D super m de un abierto U en Rn. Entonces tomo U abierto de Rn, ¿vale? Y entonces este es el espacio, digamos, de las m-formas suaves, con soporte compacto. Entonces, voy a suponer más o menos que todos ya saben que son las m-formas diferenciables. Más o menos voy a poner aquí como la notación que normalmente se usa, de que es C infinito, son funciones que van del abierto U, son secciones de las de formas, ¿no? Esencialmente. Entonces, de las multilineales alternantes esas, ¿no? Entonces, nada más que uso esta notación porque les voy a dar una topología a las m-formas, ¿sale? Entonces, una m-forma cualquiera, omega, ¿sí? Que es una m-forma, como una m-forma en un abierto de Rn, nosotros la podemos escribir, ¿vale?, como una combinación lineal de los elementos de la base, donde la combinación la puedo escribir de esta manera, ¿vale?, donde estos son productos cuñados de la base dual normal de Rn. Esta es la base dual, digamos, y entonces esto sería de x y mayúscula, ¿sale? Y entonces aquí digo que la longitud de esta palabra va a ser m. Entonces todas las palabras de índices, de m índices, así vamos a escribir una combinación lineal, una m-forma, ¿vale? Entonces, pues, considero, digamos, una sucesión, ¿vale? Entonces, pues aquí le pongo otro subíndice, ¿sí? Esta es una sucesión K naturales, ¿sí? Y vamos a entonces vamos a decir que esta sucesión converge a lo mismo. Luego voy a quitar los subíndices K, ¿sí? Vamos a decir que esta converge cuando K tiene infinito si las funciones estas y todas sus derivadas convergen a estas funciones, ¿sí? Entonces, si el límite, aquí lo voy a poner, si el límite cuando K tiene infinito de las derivadas omega y K, ¿vale? Entonces
esto me refiero a las derivadas, por ejemplo. Esta es una función de Rn a R. Entonces, con respecto a la primera variable y a la segunda variable. Entonces, esos son multiíndices de longitud 2, pero pueden ser de cualquier longitud de índices. Y este es un multiíndice, digamos así. No sé, I1 y R. ¿Vale? Entonces Este con el límite de funciones uniformes. O sea, bueno, el límite uniforme de funciones. Funciones uniformes. ¿Vale? se comparan como funciones con el límite uniforme. Ajá, agarramos un compacto y en ese compacto esta sucesión de funciones va a convertir a esta función. Para todas las derivadas, para todas las funciones. Convergencia uniforme en las partes compactas. Sí, agarramos en cualquier conjunto compacto, veo que se satisfaga este límite para todas las derivadas de todos los órdenes de cualquier combinación. ¿Sale? Con las diferenciales, ¿qué pasa? ¿Se quedan iguales? ¿Cómo? Con las diferenciales, ¿qué pasa? Eso no nos preocupa. O sea, nada más la convergencia se va a definir como A nivel de función. Nada más coeficientes. ¿Sale? Porque son en Rn. Sí. Entonces, justo, pues este es este espacio, pero ya le dimos esa topología, porque vamos a decir que, pues, cualquier sucesión con las sucesiones definimos la topología de nuestro espacio. ¿Vale? Entonces, a ver, déjenme ver qué más quiero hablar sobre corrientes. Bueno, eso es, a ver, estas son las M-formas, ¿sí? Entonces voy a definir lo que es una M corriente. Una M corriente va a ser una función, ¿sí?, lineal que toma valores en este espacio. El dual. En el dual. Sí, es el dual, exactamente. Entonces, de M son los funcionales lineales. Entonces, estas son las M corrientes. ¿Sí? ¿Alguna duda? Entonces, ejemplos de estas cosas. Pues, el primer ejemplo, pues si tomamos un X0 en Rn, yo puedo definir una cero corriente. Una cero corriente sería una corriente que toma valores en las cero formas, pero las cero formas, no sé si se recuerden, pero las podemos considerar como que son las funciones. Entonces lo que necesitamos es definir una función, más bien una cosa que agarre funciones y te arroje números. ¿Vale? Con eso me refiero, a ver, con funcionales me refiero a funciones cuyo contador mismo es R. ¿Sale? Entonces, me tomo un punto x0 y entonces defino así. ¿Sí? Va a agarrar una función en Rn, ¿sí? Y entonces me tiene que arrojar un número, pues el número va a ser f de x. ¿Sale? Que es la evaluación. Entonces, es lineal, porque si tenemos dos funciones aquí, pues a ver, la evaluación a b con números aquí, con coeficientes aquí, hace lo mismo. Es también continuo, porque la evaluación es continua, entonces todo funciona. Este es el ejemplo, tenemos el 1. El 2. ¿La integral no te da una corriente también? Ese era el que iba, ¿no? Consideramos, digamos, un intervalo AB, ¿sí? Un intervalo en R, ¿sale? Y entonces, ahora lo que quiero es considerar o ver o dar una corriente. Entonces, una corriente sería una cosa que toma 1 formas. Entonces, en R, entonces
Y entonces, pues esto lo que voy a hacer es, como decía atrás, pues es integral de A a B, de F de X, ¿no? Integrar con respecto a X esta función, ¿sale? Esencialmente todas las corrientes son integraciones, ¿sale? Esta es como una integración a media límite, pero es también, ¿no? También una integral, ¿no? Es también una integral. Tú sí evalúas en el punto. De hecho, esto no lo voy a ver, pero a futuro pues, hay como un teorema de representación de Riesz en el que si tú tienes una corriente que tiene masa finita, lo que significa que tenga masa finita, pues existe una m forma y un m vector, de manera que juntos forman una función, y entonces la corriente, el valor de la corriente en las funciones es integrar esta función, que es como no sé cómo le llaman, la evaluación de una m forma con un m vector, ¿no? Entonces ese es como el teorema de Riesz, pero no voy a pasar tanto a esa parte. Luego, un tercer ejemplo es, pues imagínense que yo me tomo, para preservar la notación, una n-m forma, ¿vale? n-m forma en un abierto de Rn, ¿sí? Pues yo puedo considerar, digamos, ¿sí? Esta va a ser una m corriente, voy a definir una m corriente en este abierto de Rn. Entonces, sí va a ser esta m corriente, ¿no? Esta tiene que tomar tiene que tomar m formas, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a ser? Bueno, sí. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues voy a integrar, yo sé integrar formas de grado máximo, ¿no? En Rn. Entonces, lo que voy a hacer es hacer el producto cuña de phi voy a hacer la fija y con este omega, ¿vale? Esto ya me da una n forma, entonces la integro sobre 1 con la de volumen, digamos, de Rn, ¿no? Entonces, en realidad aquí yo le pongo esta misma phi, que es una n menos m forma, define una m corriente, ¿vale? De esta manera. De nuevo, pues abre sumas y saca escalares porque el producto cuña es bilineal y es continuo porque el producto cuña es continuo, la integral es continua, entonces continuo. Entonces, pues como les decía, integrar es esencialmente todos los ejemplos, ¿sale? Y finalmente voy a hablar de una cosita que simplemente necesito que podemos hacer con las corrientes, ¿no? Y entonces, ¿qué es eso? Pues imaginen que yo tengo un psi, que es una aplicación suave de un abierto de Rn en un abierto de RL, ¿sí? Aplicación suave. Entonces yo lo que quiero es, pues si yo tengo una m corriente aquí, yo quiero definir a través de esta función una m corriente acá, ¿no? Que es el clásico ejemplo de pues, el push forward de vectores, ¿no? Entonces aquí va a ser el push forward de nuestra corriente con este mapa, ¿no? Entonces considero una omega, entonces lo que quiero definir es el push forward de mi, digamos, una corriente T, una corriente M corriente de U, ¿vale? Y quiero definir esta que esté en las M de V, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues esta tiene que ser evaluada en las M formas de V. Entonces tomo una M forma en V. Entonces omega está en ¿vale? Entonces eso es donde tiene que estar evaluado. Entonces lo que voy a hacer
pues yo sé que esta es una forma aquí, pero las formas las sé jalar. Entonces la voy a jalar con esta aplicación suave, la voy a jalar para acá, y entonces ya que está aquí, yo conozco que T es una corriente aquí y la guardo. Entonces esta es T del pullback de omega, ¿vale? Y aquí tengo que ponerle una función como chipotito para que no haya problemas con cosas del soporte de la corriente y así, ¿sale? Pero no hablemos, y como que ignoren esto, no depende mucho de ella, ¿vale? ¿Sí? Entonces este es el push forward. Push forward de P bajo phi, ¿sale? Ok. Entonces esta es la primera palabra que queríamos entender, que eran corrientes. Pues eso, ¿no? Entonces estas cosas las definió de RAM en los 50, 40, y pues, saben, o sea, él usaba las formas, o él definió lo que era la cohomología de RAM, ¿no? Entonces él usó las formas, viendo que fueran formas exactas entre cerradas, y ese era el grupo de cohomología. Pues se puede hacer lo mismo, o sea, él las definió, se puede hacer lo mismo con corrientes, ¿no? Defines, en lugar del operador derivado, o diferencial exterior, defines el de frontera, van al revés, pero defines igual los grupos de cohomología con corrientes. ¿Vale? Entonces, en el caso de las unoformas, ¿sí? y de las unocorrientes, o sea, las unocorrientes están como en isomorfismo con los campos vectoriales. O sea, porque como que el dual de los campos vectoriales son como las unoformas. El dual. ¿Como el dual del dual? No exactamente, porque como que los campos vectoriales y las formas, su dualidad, digamos, es como puntual. Y aquí estás agarrando toda la forma y evalúas en toda la forma. Pero aquí en RN pues, o sea, lo puedes hacer global, ¿no? Como es un abierto de RN. El concepto de campo vectorial es dual en cierto sentido al de unoforma, digamos, porque si el campo vectorial lo evalúas en el tangente y el otro en el cotangente, ¿no? En el espacio cotangente. La verdad es como Uno toma vectores y el otro toma lo que llaman covectores, ¿no? O sea, las unoformas, digamos. O sea, como que quiero ver la relación entre los campos vectoriales y las unocorrientes. O sea, ¿qué relación tendrían? Bueno, si no, eso no. Es que, fíjate, esta dualidad que dices de los campos con las formas es, si no mal recuerdo ahí que Gibran me ayude, es como, pues agarras una forma y el vector lo anula o algo así. Ajá, sí. Y entonces, pero es puntualmente, lo haces para cada punto, o sea, para cada punto la forma se va anulando con el campo vectorial. En cambio aquí tú tomas este operador, que es como la integral, agarras toda la forma, definida en todo donde estés, en todo el abierto, en todo el espacio, en donde sea. Pero lo que pasa es que lo haces puntual, o sea, lo puedes hacer local también, ¿no? O sea, hay una base local como de unoformas duales a campos canónicos vectoriales. Sí. Lo puedes hacer localmente, si lo puedes hacer a lo largo de todo un abierto. Y acá como es RN, pues tienes esa base definida siempre. Sí, pero o sea, de nuevo tendrías como cierta dualidad entre M formas y M campos vectoriales. Pero sí. no, o sea, no en producto cuña de campos vectoriales. Pero como que no veo ahí exactamente, pero debe de haber algún tipo de cosita. Y la otra, aquí en las corrientes la quieres con una topología o nada más así, como que le pusiste una topología. Pues como son continuos nada Es más. más simétrico, ¿no? Bueno, sí, voy a hablar que corrientes convergen. Qué bueno que nos recordaste. Sí. Que una asociación de corrientes converge, digamos, TK converge a T. Si yo cada vez que lo hago aquí, con una omega, converge al
O sea, converge, lo voy a poner así. La débil estrella. Exactamente. Lo pongo así, es sí, que K de omega converge a T de omega para todo omega o de donde estemos. Entonces, sí. Que es parte de la palabra de aproximación acá, ¿no? Entonces, la parte equivalente. ¿Qué es la parte que más me gusta? Y es por la cual me metí en todas estas cosas. Fui con mi asesor y le pregunté, oiga, quiero hacer algo como con foliaciones o con grupos y no sé qué. Y me dijo, pues mira, está esta otra cosa que luego les platicaré. Y para trabajar con esas otras cosas, pasas por corrientes y cosas de análisis, ¿no? Pero bueno, entonces, pues voy a ir más o menos rápido en esta parte. Voy a suponer que todos más o menos saben que es un grupo de Lie. Pues es un grupo es un grupo que es también una variedad. ¿Vale? A veces también ocupo, no, nada más esto, es grupo de Lie compacto. Y pues estos grupos pueden actuar en nuestras variedades de la siguiente manera, con una aplicación suave que se llama acción. ¿Sí? Entonces M va a ser una variedad suave. A veces se le pide que sea riemanniana. Pero bueno, entonces es una aplicación suave. De manera que pasa lo siguiente. Si yo tomo la identidad del grupo y se la aplico a un punto de X de nuestra variedad, pues no le va a hacer nada. Y esta es la primera parte. Y la segunda es que si alfa actúa, digamos, aplicamos con un elemento G del grupo a un punto P, y luego pues es un punto de la variedad, le aplico ahora un elemento H, digamos, pues es lo mismo que si yo hubiera primero multiplicado con y se le aplico al primer punto. Entonces ¿sale? Y entonces esto es una acción de G en M. ¿Sí? De G en M. ¿Vale? Entonces, antes de ver cosillas, pues un ejemplillo. Que pues tomamos, S1 es un grupo de Lie, vamos a la circunferencia. Bueno, la notación a veces es, pues ponemos el grupo actuando en la variedad, ¿no? La variedad es que hacemos. Entonces, la acción de la cual vamos a estar hablando, pues va a ser, imagínense que esta es nuestra esfera, S2. Y pues, imagínense que S1 pues lo consideramos como si estuviera acostado, o que son las rotaciones en el eje Z, digamos, fijo Z, y ese espacio de rotaciones, ese conjunto de rotaciones, es S1. ¿No? Entonces es girar nuestra esfera, dejando fijos el polo norte y el polo sur. ¿Vale? Nuestra esfera metida en R2. ¿Vale? Entonces, esa es una acción. Si nosotros nos fijamos en un puntito, le hacemos una rotación, nos cae en un mismo circulito, luego le aplicamos otra. Sí, es lo mismo que si hubiéramos aplicado una rotación completa, ¿no? Entonces, voy a dejar este ejemplito, porque a este es a lo que le vamos a ir sacando como cosas.
Entonces, si nosotros tomamos, bueno, esta aplicación define dos cosas. Si nosotros dejamos fijo un elemento del grupo, ¿sí? Nos da un difeomorfismo por cómo está definido entre nuestra variedad y nuestra variedad, ¿no? Y otro es que si dejamos fijo un punto aquí, pues es como si de cierta manera metiéramos nuestro grupo en nuestra variedad, ¿sale? Y es ahí donde entraba esta noción que yo quería de fracciones. Yo siempre tengo intuitivamente la idea de que las acciones lo que nos está haciendo es foliar nuestro espacio con nuestro grupo, ¿no? Eso es la idea geométrica que yo tengo, ¿no? Entonces, pues sí. Entonces, si nosotros tomamos un puntito en nuestra variedad, pues nosotros tenemos primero un subgrupo de G, que son todos los elementos del grupo que me dejan fijo. ¿Sí? Ese sería G sub P, que son todos los Gs en G. Aquí, en lugar de escribir alfa de G de P, le voy a poner G P, es una multiplicación, ¿no? Entonces, no lo hice nada. Entonces, este es el grupo isotropía. ¿Vale? Y luego están, si yo agarro P y le aplico todos los elementos del grupo, pues me dan la órbita de P. ¿Vale? Estos son todos los transformados de P. Entonces, G, P con G en el grupo. ¿Vale? Entonces, esta es la órbita de P. ¿Vale? Y es ahí de nuevo donde está como esto de noción más o menos de foliación. ¿Vale? Entonces, déjenme ver qué cosas. Entonces, como les decía, si yo me fijo el elemento del grupo, yo tengo una aplicación que está en el grupo. Puedo definir la aplicación G, que va de la variedad en la variedad, como cada P, P. ¿Sí? Este es el difeomorfismo que me define cada G. Y si yo junto todas estas aplicaciones, ¿sí? Le llamo así, alfa con la G mayúscula arriba, es un subconjunto de los difeomorfismos. Que era lo que les decía. ¿No? Y bueno, si yo estoy hablando de una variedad riemanniana, pues yo puedo definir o puedo pensar que esta acción es por isometrías si cada una de estas es una isometría de la variedad riemanniana, ¿no? Entonces, y eso entonces lo que nos hace es que este sea subgrupo del grupo de isometrías, ¿vale? Pero no voy a pasar tanto a eso, pero ahí queda, ¿sale? Okay. Sí. Ahí cuando escribes GP, ¿simplemente es una notación para alfa de GP? ¿O si puedes definir un...? No, es solo la notación. Sí. ¿Y no podrías, por ejemplo, como ejemplo, podrías definir una especie de producto entre elementos de variedades? ¿O? No, porque pues la variedad no tiene ningún tipo de estructura algebraica. O sea, tú agarras, es una variedad diferenciable. O sea, pues, sí. Entonces, no hay nada. O sea, todo lo algebraico viene de G y ahí es donde. Es una mera notación. Entonces, sí. Ok, y entonces voy a hablar de. Bueno, aquí si notamos, ¿cuál sería el grupo de isotropías del polo norte? ¿Sí? Si yo tengo la notación es con aquí, digamos, este sería el polo norte. ¿Quién sería el grupo de isotropía? Bajo las rotaciones, todo el grupo, ¿no? Entonces este es
C1. Lo mismo pasa con el del polo sur. ¿Y cuál sería el, digamos, el grupo isotropial de cualquier elemento que no sea ninguno de estos dos? ¿El cuál? El trivial, ¿no? Nada más como la identidad. ¿Vale? Eso sería, bueno, si se fijan de nuevo, las órbitas de aquí pues son como círculos, ¿no? Dependiendo de qué punto, qué reunado, qué círculo es el que va a ser su órbita. Bueno, vamos a ver. Bueno, entonces, pues nosotros tenemos la noción de acción. Entonces imagínense que tengo otro grupo actuando en nuestra misma variedad. No, tenemos dos variedades que el grupo está actuando en las dos variedades, ¿sí? Pero esas dos variedades son difeomorfas, ¿no? Podemos hablar de cierta equivalencia de acciones, y eso es la siguiente cosa, ¿sí? Si F, digamos, es un difeomorfismo entre dos variedades y G está actuando en M1 y G está actuando en esta es notación de nuevo en M2, ¿sí? Aquí con alfa 1 y aquí con alfa 2, ¿sí? Entonces pues defino que quiere decir que esta aplicación sea equivalente, ¿no? Entonces va a ser, pues imagínense que primero aplicamos, si yo tengo un punto aquí, lo aplico bajo F aquí, ¿no? Entonces este me da un puntito aquí, ¿sí? Entonces aquí le puedo actuar con alfa 2, con mi grupo, ¿no? Entonces alfa del grupo aplicado a F de P, ¿sí? Va a ser lo mismo que primero se lo aplico a P con la primera acción y luego se lo aplico con F, ¿no? Entonces esto es el P1, P, ¿sale? Exactamente, ¿no? Alfa 1. Entonces, y esto pasa, entonces F es equivalente. Entonces, de cierta manera, lo que está pasando es que como que estamos metiendo la acción en M1 a la acción en M2, ¿vale? Entonces, pues ya. Y bueno, si imagínense que, bueno, esto se define para cualquier aplicación suave, que estamos metiendo la acción en M1 como a la acción en M2, del mismo grupo. Pero si es difeomorfismo, no nos damos cuenta, como que la acción es la misma, ¿no? O sea, como que está medio rarito en M1 la acción, pero como que las acciones son equivalentes. Si F es difeomorfismo, porque no la estamos notando. No es lo mismo que aplique con alfa 1, con la acción, con esta acción, que con esta acción, ¿no? Ok, bueno, entonces voy a tratar de... Ok, entonces hasta aquí es la parte de equivalente. ¿Tienen dudas o comentarios? Pues entonces pasemos a la parte de aproximación. Entonces, Una pregunta antes. ¿sí? ¿Y la acción del grupo pasa a formas, por ejemplo? La acción pasa a formas. Sí, o sea, si tienes la acción del grupo en la variedad. Yo creo que, no sé, yo creo que sí. Pero no sé cuál es el truco, la verdad. O sea, ahorita no te podría decir cómo. O sea, como que siempre hay una manera como de que si tú tienes un grupo actuando en tu variedad,
tienes una acción en el plano, en el tangente. Ujú. Y a lo mejor haciendo el dual, ¿no? Y si pasa al tangente, quizás pasa a... Sí. Pero no, ahorita no te lo podría asegurar. Ujú. Sí, exactamente. A lo mejor sí tiene que sea riemanniano, ¿no? No sé. Exacto, tendrías que pedir como una estructura adicional, ¿no? Una métrica, ¿no? Digamos. Ujú. Sí. Entonces, aproximación. Entonces, a ver. Hasta ahorita ¿cómo? Pues, no nos ha preocupado mucho qué tan suave o qué tan no suave es una corriente. O sea, dijimos que fuera continua, ¿no? Pues que fuera continua, que si la evaluamos en una sucesión de formas, convergiera al límite. Bueno. Pero podemos hablar de que una corriente sea suave. ¿Y qué es eso? Si se acuerdan, en mi tercer ejemplo era, pues yo tengo una forma y defino una corriente, ¿no? Pues resulta ser que yo puedo, dada una corriente, yo la puedo representar como una forma, ¿sí? Dado que sea el producto cuño con esa forma, ¿no? Con coeficientes que sean una corriente, una cero corriente, ¿no? Entonces, que sean coeficientes que sean funciones. Otra vez, a ver, otra vez. A ver, yo tengo una corriente, ¿sale? Es abajo, en una vía de R. Entonces, yo antes les hablé de qué significaba que si yo tenía una n menos m forma, esta definía una m corriente, ¿no? Haciendo la integración, o sea, phi de omega, ¿no? Hacer la integración sobre u de phi cuña omega, ¿no? Entonces, esta es una m corriente, phi. O sea, phi es una n menos m corriente, m forma, y es una m corriente, ¿sale? Siguiendo este truco. Entonces, hay una manera, que no son muchísimas cuentas, pero yo puedo representar toda corriente de esta manera. No importa que no sea a priori de este estilo, ¿sale? Y entonces, yo voy a decir que una corriente es CR, digamos, T es CR, como corriente, digamos, si la forma que le tocaría para que sea forma, digamos, o sea, esta forma sea CR. ¿Sí me explico? Si su forma asociada es... Sí, la forma asociada a esta, digamos, es CR. Ahí estás tomando como una M y la N... Sí, es que aquí este brinco es, tienes una N menos M forma, te da una M corriente. Ah, pero o sea, mi pregunta es, o sea, la N la tienes fija por... Es la dimensión de del espacio. Sí. Entonces cualquier representante va a tener la misma... Te va a hacer CR, todos los representantes van... Sí. Entonces, digamos, la corriente va a ser CR, si le voy a poner aquí, ¿no? Corchetitos T, esta sería la M corriente, M forma asociada a esta corriente, y esta es CR de toda la vida, ¿vale? Como forma, ¿vale? Solo hay algo que no entiendo. Bueno, Sí. tienes una forma y defines una corriente. Pero de una corriente, ¿cómo defines una forma? Esto es lo que no te estoy diciendo, Es lo que va a pero se decir. puede hacer. Ok. Pero aparte también no partiste con que D al N menos M U son todas las formas, las N menos M formas suaves, así no lo habías definido. Sí, las M formas sí, pero estas no. Aquí dije que este es el espacio de M corrientes. Sí, ese es el espacio de M corrientes, pero lo que ves, cuando encuentres la que se le asocia a ese, o sea, cuando encuentres esa phi Ajá. que representa a la T, pues ya la estás tomando C infinito, ¿no? O suave. O bueno, digamos, puedes o sea, no considerar que sean las de C infinito, sino las de nivel R. O sea, las formas Las de diferenciable de R. clase CK. Clase CK
Ok, con soporte compacto. ok. Y entonces consideras también las corrientes en ese espacio, y entonces esa corriente, su forma asociada es CR, pues diríamos que esta es CR. Esa es la definición. Sí, porque ahí lo que asoció es una corriente a una forma y eso sí es infinito, pero ahora va a tomar una corriente arbitraria. Ajá. Y su representación como forma es la que va a ser CR. Exactamente. Y este procedimiento no lo estoy poniendo aquí, o sea, eso que quede claro, pero se puede hacer, ¿saben? Son cuentitas y se puede hacer. Entonces, ahora bien, si yo tengo una corriente, a mí me gustaría cualquiera, ahora sí, de clase CR, a mí me gustaría aproximarla con corrientes de clase C infinita, ¿no? O sea, el típico argumento de densidad de las funciones continuas, pues ahora en las corrientes es infinito. Entonces, eso es lo que también hizo Derram, y eso es a lo que yo llamo el teorema de aproximación de Derram. Entonces, no voy a hablar mucho de eso, porque ya tampoco tengo tanto de tiempo, pero se hace con un proceso de convolución. Entonces, Derram, digamos, definió un operador Z en las n corrientes de Rn, en las n corrientes de Rn, ¿sí? Un operador, bien, o sea, es lineal y está bien definido, digamos, es lo único que se tiene, y tiene estas propiedades. La primera es que está bien definido, es decir, Z de t pertenece a dm de r, n. Ahorita les digo quién es Z, ¿vale? 2, que es Z corrito de t es infinito. No importa quién sea t, de qué clase de diferenciabilidad sea. Y 3, el soporte, algo con los soportes, ¿sabes? Diríamos aquí. ¿Qué es ese algo con los soportes? Pues si ustedes tienen el soporte de t, digamos, el soporte de t es, pues, donde no se anula nuestra corriente. Entonces, pues si nosotros le aplicamos este operador a esta t, pues va a ser una nubecita de radio epsilon, ¿sí? A lo largo. Entonces es una nubecita del soporte de t, ¿no? Ese es el soporte. Este es el algo con los soportes, ¿no? Y la convergencia de él, es decir, este operador depende de un epsilon, digamos, que siempre lo quito, el epsilon, entonces z corrito de t, epsilon converge a t, si débilmente, como ya, si epsilon tiende a ser. ¿Vale? Esto es en las corrientes de Rn. ¿Sí? Entonces es un operador de las corrientes en las corrientes, que está bien definido, ok, y que luego es z de t es c infinito. Ok, Sí. como corriente. Y algo con soportes, ¿cómo que era? Era lo que te digo, si tú tienes el soporte de t, el soporte de esta va a ser una nubecita de